Buen día, amigos. Buen día a todos ustedes. Nosotros no solamente les tenemos que dar los buenos días hoy, sino decirles que, bueno, pues después de una semana fuera del canal, nos vimos precisados a regresar, entre otras cosas porque Arenas y yo habíamos acordado con la gente del canal darle un final a esta propuesta de programa mañanero, y en ese afán de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, habíamos pensado que era mejor para poder hacer que nuestras labores fuera del canal pudieran compaginarse un poco con lo que hacemos aquí, pudiéramos volver la noche o algo parecido, sin descartar no regresar más a hacer este tipo de programa en la mañana y dedicarle un poco más de tiempo a la radio. Pero da la casualidad, la grata casualidad, que el canal recibió bastantes solicitudes de que no podían dejar a los venezolanos que nos siguen todos los días sin un sitio donde poder conversar sobre los grandes temas que hoy son importantes en Venezuela y que desgraciadamente por todo eso que se viene haciendo y se viene produciendo en el país, casi no se tratan porque la presión es mucha. Nosotros, por supuesto, también sufrimos esa presión. Global TV, el canal independiente del Zulia, sufrió los rigores de las maldades, porque ciertamente hay que hablar que son maldades, de Arias Cárdenas, a quien siempre tratamos bien en este canal, siempre lo tratamos bien, y cuando llega a la gobernación, aconsejado por sus amigos, los amigos que por cierto lo enterraron políticamente en el Zulia, les pagó, proponiéndole sacándonos de las cableras a través de Conatel, sin ninguna sanción administrativa, sin ninguna notificación. Las compañías de cable Net1 e Intercable nos sacaron de la parrilla de programación por instrucciones de Conatel a solicitud de Arias Cárdenas. Desde ese día, por supuesto, quedamos con la señal abierta, seguimos haciendo nuestro trabajo, disminuido ciertamente, muy disminuido, pero esperando que las cosas cambien en el país. Nosotros estamos conscientes que la situación es delicada, el canal ha pasado por momentos difíciles, ahora mismo tuvo necesariamente que hacer una reestructuración y una reorganización de todo. Hemos tenido que despedir personal, nuestro departamento de prensa, que era la niña de los ojos del canal, hubo que sacar el noticiero, y en fin, pero le agradecemos a todos ustedes, que ya yo lo había recibido en el Twitter, porque había Twitter, las solicitudes, pero las cosas no están tan buenas y el país se debate en una crisis económica de incalculables proporciones. Pero que hayan solicitado al canal que nos permitan volver, que nos tengan acá un tiempo más, lo agradecemos infinitamente. Y nosotros no podíamos negarnos tampoco, porque bueno, es un compromiso con Venezuela y un compromiso con ustedes. Por eso estamos nuevamente acá. Además les ofrecemos nuestra disculpa por habernos ido despedido tempranamente. Pero siempre sirvió la semana para muchas cosas, para ordenar algunas cuestiones, para preparar el futuro en la radio y probablemente en la televisión. Y obviamente este diciembre, que va a ser un diciembre muy amargo por lo que estamos viendo. Pero además hay un elemento importante en todo esto, que hay elecciones municipales en el país, elecciones municipales a las que algunos renunciaron anticipadamente, y ya Arenas y yo tendremos la oportunidad de conversar sobre ese tema, que va a ser el inicio de hoy. Y hay elecciones de gobernador, y en eso sí quisiera detenerme un poco, porque también quiero compartir con Arenas opiniones sobre sus dos últimos artículos en los medios regionales que han llamado mucho la atención. Hay elecciones de gobernador en el Zulia. No porque los zulianos lo quisiéramos, los zulianos decidimos el 15 de octubre votar por Juan Pablo Guanipa para salir de Arias Cárdenas. Y votamos mayoritariamente por Guanipa. El gobierno puso una concha de mango, y vaya de qué mango y vaya qué concha, porque el gobierno dijo, perdimos las gobernaciones de estado, pero estos tipos
llevados por su orgullo y por ese baúl de principios que los acompañan para arriba y para abajo, que solo lo utilizan cuando les conviene, no van a juramentarse en la Asamblea Nacional, como si eso fuera un requisito que le iba a quitar el brillo del triunfo, ¿no? El brillo del triunfo se lo dio la gente. Guanipa decidió no juramentarse, tendrá sus razones ya explicadas, será, digamos, fue seguramente el colofón para su lanzamiento como candidato presidencial, cosa que respetamos. Guanipa está preparado, tiene buena formación económica, académica, digo, y él seguramente, si las condiciones lo imponen y le dicen que tendrá que juramentarse en la Asamblea Nacional, cosa que puede ocurrir, como puede ocurrir que vuelva a ganar Maduro. Pero Guanipa tiene que para ganar, necesita llamar a su seno a los traidores, a los que él, Capriles y otros más consideran traidores. Visto eso, hay elecciones y el gobierno saca la pieza que siempre quiso poner en la gobernación del Zulia, Omar Prieto, y Prieto, ni corto ni perezoso, aceptó el envite. De Prieto se dicen muchas cosas, entre ellas que ha hecho una excelente gestión en San Francisco, cosa no corroborada por los moradores de allá, pero es parte de la propaganda. Y Rosales es el candidato de la oposición zuliana en todo caso, de esa oposición que muchas veces le dio el triunfo a Rosales, de esa oposición que lo acompañó para que sacara el 36% de los votos cuando se lanzó a candidato presidencial contra la voluntad del sultanato caraqueño. Bueno, Rosales es justamente, debe tener muchas razones por las que desconfiar, pero de allí a que la desconfianza en Rosales, más por su ejecutoria en algunos aspectos que por la realidad de los acontecimientos. Y Rosales es insospechado de ese chavista, un tipo que fue capaz de pasar 7 años en el exilio y 1 año preso en el SEBIN, porque los que no han estado en el SEBIN no saben de qué se trata, y los que han estado en el exilio tampoco. Los que no han estado en el exilio no lo saben. Y Rosales tuvo la suerte, la desgracia o la bendición de que Chávez en una oportunidad lo acusara, le dijera: Rosales tiene que ir preso, porque yo me voy a poner al frente de la misión Rosales preso, y lo empezó a perseguir por todo Caracas. Lo que pasa es que a Rosales no le construyeron una épica, porque a Rosales no le atacaron con helicópteros, a Rosales no le allanaron la casa a la familia, a Rosales no le hicieron un poco de cosas que algunos hoy incluso han obtenido la nacionalidad de otro país. Rosales, claro, porque Rosales no tuvo, pues Rosales seguramente en su andar político ha creado enemigos de todo tipo. Y bueno, esos enemigos hoy le pasan factura, pero el Zulia necesita a Rosales hoy. ¿Por qué Rosales llamó a Chávez mentira fresca? ¿Por qué Rosales fue quien llamó a Chávez tronco seco? Porque Rosales enfrentó a Chávez y justamente eso no es que lo cura de que pueda llegar a acuerdos con el gobierno, al que hay que llegar a acuerdos con el gobierno, y lo hemos dicho siempre. Pero el oportunismo lo niega. Pero allá estaban en Dominicana los mismos que negaron los diálogos, haciendo lo que tienen que hacer. Pero van a Dominicana, se reúnen y después los culpables son otros. Bueno, aquí hay que escoger entre Rosales y Prieto. Y yo, Francisco Rojas, responsablemente escogí a Rosales. No es que voy a convertir el programa en una tribuna de Rosales, no se trata de eso. Yo como ciudadano escogí a Manuel Rosales y voy a votar por Manuel Rosales. Lo digo para que después no vaya a haber duda. En ese sentido, yo lo único que quiero es lo siguiente. Yo he criticado a todos los gobernadores, o a casi todos los gobernadores que aquí han estado, amigos y enemigos, amigos y adversarios en todo caso, porque yo no he sido enemigo de nadie aquí. Los he criticado y ninguno me ha llevado preso. Y Rosales gana la gobernación del estado, y si yo estoy aquí o en otro canal o en las emisoras de radio, sabe que cuando yo esté en desacuerdo con las cosas que prometió y no hizo, como hizo Arias Cárdenas, que no terminó la Lara Zulia, que no terminó lo oncológico, que no hizo los parques, que no hizo nada por la vialidad, que acabó con la seguridad en el estado, que acabó con la electricidad en las calles de Maracaibo, con la luz, con el alumbrado público. Bueno, ahí estaré, igualito que hoy. Pero no tengo opciones. Prefiero a Rosales
ante Escobar Prieto, a quien no conozco y a quien no tuve, como me dijo alguien ayer, ¿cómo es posible que tú no vayas a votar por Prieto si es economista como tú y le diste clase? No, yo no le di clase a Prieto. Cuando él estudió en la Facultad de Economía de Luz. ¿Tú te habías jubilado? No me había jubilado, pues estaba fuera, en el momento ese ya estaba estudiando y después regresé ya 8 años después, o 10 años después. Entonces no lo vi, pero no tengo absolutamente nada en lo personal contra él, pero creo que otro gobierno chavista en el Zulia acabaría con la región, acabaría con lo poco que quedó de la gestión de Arias Cárdenas. Lo digo para empezar, le doy la palabra, perdonen que me haya extendido tanto, pero tómese usted todo el tiempo que usted desee. No, pero yo estoy realmente de acuerdo contigo. Aquí se trata... Además, hoy tiene zapatos nuevos. No, chico. Aquí se trata precisamente... Esto es una elección existencial. Yo creo que siempre, en Venezuela siempre se ha repetido una cosa increíble. La última oportunidad de la democracia, siempre se ha repetido, pero esta es una elección existencial. Tú dices bien, no sabemos cuáles fueron las razones que pudo haber tenido Juan Pablo Guanipa para no juramentarse. Son válidas quizás para él, son válidas y tendrán miles de justificaciones. El caso es que no hay manera de cuantificar la frustración de los zulianos cuando salieron de sus camas para embraguetarse, dándole un triunfo a Juan Pablo Guanipa, y él decidió no juramentarse. Ok, él tendrá sus razones que pueden ser X, Y o Z. Eso está allí. Pero el caso es que hoy tenemos unas elecciones para el 10 de diciembre y esta es una elección existencial. Tú lo dijiste bien. O tú escoges seguir con el chavismo en su 19ª gobernación o escoges a Rosales. Existencial, digo yo, una elección que vincula la política no solamente en la dicotomía democracia versus dictadura, sino que también la pone en los parámetros de que la política puede estar en una vecindad muy estrecha entre la vida y la muerte, así de sencillo. Es necesario que la gente, es decir, hay que recuperar la política. La política, decía Einstein, que era más difícil que las matemáticas. Y yo estoy de acuerdo. Y hay que pensar políticamente. Rosales tiene varias virtudes, debe tener muchos defectos y cada quien se los endosa. Pero tiene una virtud. En el 2006 hizo un esfuerzo por recuperar la política y por recuperar la presencia del partido en la vida política de los venezolanos. Rosales no fue solo aquella elección, fue con 43 organizaciones que no significaban mucho, pero 43 organizaciones volvió prácticamente a darle cierta musculatura a una oposición que ya no existía. Y fue una campaña admirable, en un sentido, se opuso al Estado venezolano, al Estado todopoderoso que tenía un precio del petróleo ya que rondaba los 70, ese precio del petróleo llegó a 140 con Chávez. Y no sabemos qué fue lo que pasó con ese dinero, porque este país es miserable. Es un país que está prácticamente en los estropicios, porque no tenemos absolutamente nada, solo una enorme deuda que tenemos que pagar. Esta vez Rosales se enfrenta a ese mismo Estado, una situación más calamitosa, probablemente con menos popularidad que la que tenía Chávez, pero un gobierno que necesita abiertamente legitimarse internacionalmente y legitimarse hacia adentro. Pero un gobierno además con una precariedad increíble porque no sabe cómo salir de la crisis. Entonces Rosales se enfrenta a ese Estado, que todavía tiene muchos recursos, y se enfrenta también a sectores de la oposición, que creen que con la dignidad, entre comillas, los principios, entre comillas, llamando traidores, entre comillas, a todos los demás, van a exorcizar la voz del autoritarismo. Y eso hace que la gente piense y reflexione, y que Rosales sea, en medio de este cuadro, la opción existencial de vida que tenemos y de recuperar la política en la región y de que prácticamente esta región no siga en el despeñadero en la que lo dejó Arias Cárdenas y que puede continuar. Yo tampoco conozco a Omar Prieto, yo creo que yo nunca le di clase. No he tenido tantos estudiantes que a lo mejor tuve un Prieto en las listas, pero no recuerdo. Lo que sí puede pasar es que el tipo no me ponga en aprieto. Que puede ponernos en aprieto. No recuerdo haber tenido un alumno con Prieto. No lo conozco ni nada. Conozco de sus
de sus ejecutorias, más o menos en San Francisco, y otras ejecutorias de las que mucha gente habla, con las que no la vamos a mencionar aquí. Pero hoy el zuliano tiene dos opciones para escoger: Rosales o el chavismo. Rosales o el chavismo en una de sus peores versiones, ojo. Claro, claro. ¿Ah? En una de sus peores versiones. Entonces, usted decidirá. Fíjate, yo el sábado estaba... No, y además, Arena, antes de seguir con este planteamiento, este canal y este programa está abierto para que Omar Prieto, candidato a gobernador, si cuando quiera venir, nos avisa y le apartamos un día y conversamos con él, porque no está de más que usted también tenga la versión de Prieto contada acá en este canal y contada con nosotros, porque este canal justamente era eso, siempre fue así. Y así lo reconoció el chavismo en su momento. Solo que Arias Cárdenas lo cerró. No, llevado porque ahora lo voy a decir, por sus amigotes que salieron de la gobernación muy buchones. Los amigotes de Arias salieron de la gobernación probablemente más buchones que el propio Arias. Y te cuento, perdón esta digresión porque tiene su toquecito. Se fueron todos para Corpo Zulia. Y te cuento, con opinión de uno que estaba allí, de ellos, me dijo: Francisco, la decepción fue muy grande. Cuando ellos preguntaron, lo primero que preguntaron fue, los amigotes de Arias, ¿cuánto es el presupuesto de Corpo Zulia? No me digas. Y le dijeron, el presupuesto de Corpo Zulia son 700 millones de bolívares. Y la persona dice: eso es lo que nosotros gastamos en la residencia, en la comida, en eventos y comida. Puede ser, sí, señor. Sí, señor. No le doy los nombres porque no es relevante. Pero me lo contó uno que estaba allí y que me desmienta si no es verdad. Ahora puede seguir, doctor Arena, porque siempre es bueno meter unas pastillitas de estas porque los amigotes, quién sabe si no lo vuelven a saludar. Sí. A Pancho. Bueno, mire, y lo que sí uno le puede pedir a ciertos sectores opositores es que dejen de colar por las redes la enorme rabia que tienen. Es decir, fíjate, yo el sábado yo tuve no un impasse, porque yo no comento ese tipo de cosas en público porque la gente tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Es decir, uno respeta a las personas, las ideas no. Pero acusaba a la MUT de los 140 muertos que hubo en los 4 meses en que hubo violencia. Acusaba a la MUT, dice: no voy a votar por nadie, porque yo no voy a votar por esos traidores en las que asesinaron 140 personas y les dio la espalda. No, la MUT no le ha dado la espalda a la familia y a los muertos que hubo, 146, 140 muertos. Cualquier cantidad es una barbaridad, porque la MUT no los mató. Entonces hay gente que interesadamente mueve esa variable para decir: yo no voto por la MUT porque produjo esa cantidad de muertos, no voy a votar, pero permite que los que realmente participaron en esos asesinatos ganen las elecciones y se queden con todas las alcaldías y probablemente hasta con la gobernación del Zulia. Entonces ese es el gran problema. El país necesita un cambio, independientemente, necesita un cambio. Es decir, es un país que está arruinado, que está en la miseria. Hoy hay un artículo que me dejó totalmente triste, se llama Muertes en la Diáspora, está en Prodavinci, y nombra la cantidad de venezolanos muertos en el exterior en circunstancias increíbles, atropellados, asesinados, muertos por ataques cardíacos, muertos por parálisis respiratoria, la cantidad de gente venezolana que muere en el exterior en esta diáspora, y que inclusive han tenido que ser cremados porque muchos de ellos no han tenido recursos para repatriar los restos. Entonces, Venezuela es un país que está en esas circunstancias. Por eso es que hay que votar por la vida. Hay que optar por la vida, hay que opcionar por la vida. Y hay que generar la recuperación de la política, la recuperación de la estructura partidaria, de la palabra partidaria, que vuelva a sintonizar con el sentido y la naturaleza de los venezolanos. Y realmente darle un parado a esta dictadura o a este autoritarismo. Porque si no, mire, manejando estas variables, ¿verdad?, vamos a estar muy mal. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad del caso. La defección, lo dije
lo dije en el artículo con toda la intención que genera esa palabra, de Juan Pablo Guanipa a la gobernación del Zulia, produjo tristeza, produjo desolación, produjo frustración en los zulianos. ¿Cómo cuantificar esa frustración? No sé, pero la produjo. Y yo creo que fue un error. Sí, bueno, tú sabes que los errores en política, mi estimado Arenas, no se ven tan rápido como, por ejemplo, cuando uno se da un golpe en la cabeza. El salchichón. Lo más seguro es que salga lo que llaman un chichón, una protuberancia que a veces no sale por chichones, sino por otras cosas. Pero eso es rápido, ¿no? Muy rápido. Golpe, chichón. En política los errores no suelen verse tan rápido. En Venezuela, mira, y esto, ya que vamos a ir a una pausa en unos instantes, les digo, mire, cuando en 2015, en diciembre de 2015, la oposición ganó las elecciones parlamentarias con un resultado que ni ellos esperaban. Dijimos, bueno, el país va a entrar a una nueva fase. Pero ¿qué pasa? La gente votó por la Asamblea Nacional para que controlaran al gobierno y para que legislaran. ¿Cuál fue la primera reacción de los señores gobernantes en la Asamblea Nacional? Plantearse la salida de Maduro, porque tenía que ser ya. Y resulta que Maduro sigue en el poder, a pesar de las mariacorinas y de los mariacorinos, sigue en el poder, pero no por culpa de lo que ella dice que son, porque hay una realidad política que hay que atender y que electoralmente es que hay que salir de Maduro. ¿O ustedes creen que el caso chileno, que tanto lo manosean unos y otros? No, miren, cuando vemos el caso chileno y analizamos, nos daremos cuenta de cómo es que entrega el poder Pinochet. Pinochet queda senador de por vida y jefe de la Fuerza Armada. Y la oposición, que tenía un montón de muertos, no 148, sino más de 3.000 muertos, se vio obligada a tener que aceptar. Y todavía esa constitución que aprobaron cuando Pinochet todavía está vigente. Es decir, los procesos políticos no son para atenderlos emocionalmente. Justamente ese ha sido uno de los grandes problemas de Venezuela. Nosotros nos vamos con mucha emoción a la pausa y ya regresamos con ustedes. Amigos, ahí estuvimos escuchando nada más y nada menos que La Felicidad, una composición de nuestro gran amigo hoy en el exterior, por razones de salud, Lenín Pulgar, y además con Mara Gaita. Eso es una belleza, y nosotros cada vez que Lenín nos visitaba acá en el canal, Lenín venía y con los amigos, con JJ Mateo en el 4 y él en la guitarra, y la oíamos siempre. A mí me encanta y aprovecho, yo sé que Lenín ahora, seguramente hoy no está conectado en virtud de que nos habíamos despedido, pero como ya regresamos, pues entonces, sin duda. Pero ya mañana Lenín estará allí, él sabe que nosotros lo queremos mucho a él y toda su familia. Bueno, nosotros hoy casualmente, el gobierno del presidente Maduro había ordenado la reestructuración y refinanciamiento de la cuantiosísima deuda que tiene el país. Según datos, por supuesto, que pueden modificarse, porque en Venezuela la opacidad en la información económica es una cosa increíble. Resulta que Venezuela, cuando Chávez llega al poder, tenía una deuda de 26.000 millones de dólares, tal vez 28.000 millones de dólares. Fue criticada por Chávez, ¿no? Sí, y muy criticada por Chávez y por algunos chavistas de estos tiempos. Resulta que la deuda de Venezuela hoy alcanza a los 180.000 millones de dólares. Es decir, en el periodo de 19 o 18 años, con los precios del petróleo más altos, ¿no? Estos caballeros aumentaron la deuda en casi 150 millones de bolívares, 150.000 millones de bolívares. Pero además hay que decirles que este ha sido el gobierno que ha recibido más ingresos por la vía petrolera en toda la historia del país. Pero hoy las reservas internacionales que están allí para respaldar la moneda nacional, una moneda que prácticamente no existe, pues, por cierto que este es el único país del mundo que no tiene moneda, chicos. No. Este es el único país del mundo que no tiene moneda.
Tiene puro billete. Y no billetes que no tienen, que no circulan. que no circulan. Entonces resulta que el presidente, muy preocupado porque no tiene cómo pagar y tiene un flujo y tiene problemas con el flujo de caja, ha buscado muchas maneras. Por ejemplo, empeñaron, para hablar en el lenguaje coloquial, por un préstamo 90 kilos o algo así de oro. Pues no pagaron y el oro se le quedó con ellos un banco alemán. Han tratado de hacer negocios por todos lados, incluso hace poco tiempo atrás una empresa una corredora de bienes en Estados Unidos compró unos bonos venezolanos por debajo casi al 30% de lo que va. Y la gente criticó, y era porque tenían que pagar algo y no tenían. Claro, y también tienen que darle a los señores la plata para los dólares a 10, porque si no, imagínate, se molestan. Entonces, Venezuela yo ordeno, pero hay que ordenar, pero tú le dices a alguien, mira, yo te debo 500, yo quiero que me amplíes el plazo, pero yo te amplío el plazo, voy a pagar menos anualmente, ¿de acuerdo? Vamos a reducir eso a una cantidad y tal, pero la persona te va a decir, ¿y cómo me vas a pagar? ¿Cuál es el plan para pagarme? ¿Tú crees que la suspensión de pagos por parte de Venezuela? Es que ya lo hubo, ya en el caso de unos bonos de la electricidad de Caracas, no los pagaron. Y PDVSA también, ¿no? Y PDVSA tiene problemas. PDVSA tiene problemas tan graves que cuando Chávez llegó al poder, PDVSA producía 3.600.000 barriles diarios. Ahora llega apenas 1.900.000 y están comprometidos una parte con los créditos chinos y otra parte con lo que le da a los amigos, que por cierto, tengo un informe de los cubanos, donde los problemas económicos cubanos, en vez de ser referidos a sus problemas endógenos, resulta que hay una variable exógena que es Venezuela, y ellos consideran que Venezuela ha fallado en el pago de los servicios que les venden Cuba a Venezuela. Lo consideran. O sea, que Venezuela le adeuda a Cuba. Le adeuda y ellos consideran que eso es muy grave. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y los 100.000 barriles diarios? Bueno, pero no se los están dando completos, le están dando menos. Según la cosa de los cubanos, ellos dicen que le están dando como el 70%. Yo pienso que es menos, pero es que los cubanos hacen negocio con eso y los nicaragüenses también. La familia Ortega se ha beneficiado del petróleo que envían para Cuba, para Nicaragua, porque lo refinan y lo sacan a vender. Pero con los precios bajos la situación está complicadísima. Pues bien, el gobierno puede reestructurar y puede refinanciar. El asunto es que tú no se lo puedes ordenar a los señores esto, que por lo demás, a lo mejor reestructurando y refinanciando, a lo mejor pueden obviar el paso por la Asamblea Nacional. Pero si los acreedores se quieren garantizar esos pagos a futuro, obligatoriamente van a pedir que alguien los respalde, y el respaldo de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que no está reacia a que eso se haga. Los rusos reestructuraron 3.000 millones de dólares. Eso no es nada para los rusos. Y los chinos están preocupados, sí, porque ellos sí necesitan que le paguen. ¿Tú crees que Venezuela puede declararse en default? Es que yo creo que el camino, van hacia allá, pero el camino a Venezuela al default es muy peligroso, demasiado peligroso. Es menos problema pagar y dejar de comprar medicinas y alimentos que no pagar. Ahora, alguien por allí de esa gente que es tremenda, dice que esto es un globo de ensayo con el propósito de decir que Venezuela no va a pagar para que la deuda venezolana baje de precio y comprarla a los amigos del gobierno, ¿de acuerdo? Comprarla a los amigos del gobierno a precios de gallina flaca y después el gobierno se las compra a esos amigos del gobierno al 100%. Eso no es descabellado porque ya lo hizo Ecuador en el 2009, por ahí lo hizo Ecuador, en el 2009 creo. Pero el asunto es que la deuda es tan grande que yo no creo que aquí haya capital para y que hayan arriesgado toda su plata. Yo me acuerdo que una vez, a propósito de un titular del Nuevo Herald, Pablo Escobar, el célebre Pablo Escobar, le propuso al gobierno colombiano pagar la deuda que ellos, el grupo, el cartel de Medellín, podía pagar la deuda externa de Colombia a cambio de cogobernar.
parece que en Venezuela no ha sido difícil el cogobierno, no hubo necesidad de eso. Pero aún no hubo necesidad para el cogobierno, digo. Entonces ocurre que frente a esta disyuntiva Venezuela no tiene, el problema es que no tiene cómo pagar. El Venezuela no tiene cómo pagar. No es que no quiera pagar, es que no tiene. Ahora, si Venezuela no paga, la situación nuestra es mucho más delicada que la Argentina, porque mucha gente dice, pero Argentina no pagó. Pero Argentina no pagó porque la deuda externa de Argentina era del gobierno argentino, mientras que el volumen de exportaciones de Argentina era de los privados y no podían ir los tenedores de bonos, dueños de la deuda externa argentina, contra la producción que salía al exterior. Y por eso Argentina tenía un barco, el barco ese que es como el Simón Bolívar, que dale, pues anda por el mundo y tal. Y una vez la presidenta tuvo que irse en un avión de pasajeros, de esos comerciales, porque si llevaba el avión de la presidencia lo podían embargar en algún lugar. Pero si Venezuela no paga, una vez que los buques que llevan petróleo venezolano salgan de territorio nacional, los van a embargar. Y más aún las sanciones que el gobierno norteamericano tiene, todavía no con PDVSA, pero que las podría tener, porque a la hora de conversar hay unos venezolanos con los que no pueden hacer negocios los nacionales de Estados Unidos, aunque siempre hay triangulación, porque ninguna empresa es digamos, tiene su asiento solamente en Estados Unidos. Tienen otras empresas filiales que pueden hacerlo. El bloqueo a Cuba lo lograron a vencer justamente por eso. El bloqueo, el embargo, que eso ya no existe. Los cubanos no compran cosas porque no tienen con qué comprar. Si tuvieran, compraran lo que fuera. Porque este es un mundo globalizado. Y entonces, en el caso venezolano, sería terrible. Yo de verdad que no sé qué es lo que nos viene, porque a veces uno cree que viene una cosita y aparece otra cosa más grande. Venezuela está en un mal momento y el gobierno creyó que ganando las elecciones de gobernadores y montando la Asamblea Nacional Constituyente, el mundo se iba a rendir a sus pies. No, ya la Unión Europea, como siempre los europeos, tú sabes, con su estilo, deciden no venderle armas a Venezuela. Eso hace años que el único que le estaba vendiendo armas era España, cuando Zapatero. Ya no hay nada de eso. Que por cierto, una de esas deudas todavía están por pagarse. Y esto no quiere decir nada, porque yo en el camino, después de averiguar y de indagar mucho, a veces me compadezco del papel que Zapatero ha hecho en Venezuela como mediador. Pero esa es harina de otro costal. Porque, como les decía, lo que puede venir al país es una situación de cambio de precios brutal. Fíjense que el gobierno que dijo, denme la constituyente, que yo arreglaré lo de los precios. Hay algo que los venezolanos en una época comieron mucho, que era el hueso rojo. ¿Ustedes saben cuál es el precio que le puso el gobierno al hueso rojo? 38.000 bolívares. Sí, señor. Multiplíquele por 5. 5 kilos de hueso rojo es lo que le pagan, es el salario mínimo. El salario mínimo, ahora hay que agregarle la cesta de el bono de alimentación. Y una gaseosa cuesta 20.000 bolívares. Pero 36.000 litros de gasolina cuestan 36.000 bolívares. Menos que un cartón de huevo. Ese es el país que Maduro le dijo al periodista español que era el país, que era el país donde todos los países se iban a ver retratados, porque era el camino que todos debían escoger para que los venezolanos, la gente en el mundo sea feliz. Tantas incoherencias. Maduro le dijo a ese periodista que Rajoy tenía que escuchar al pueblo catalán, que ya basta de peroratas al pueblo catalán. Realmente, fíjate lo trágico, lo curioso de la cuestión. Quien nos cae perorata todos los días, en cualquier hora que se le antoje, es precisamente el presidente Maduro, que nos cae peroratas todos los días. Y entonces le pide a Rajoy que por favor ya deje las peroratas al pueblo catalán, que el pueblo catalán necesita ser escuchado.
Nosotros hemos dado aquí gritos en el silencio, porque la verdad es que nunca se nos escucha. Y se siguen cometiendo los errores. Se anuncia un nuevo aumento del salario mínimo ahora para los primeros días de diciembre, imagínate tú. No me digas. Imagínate tú. ¿Ah? Para que tú veas las inconsistencias que hay. Y los empresarios no hayan que hacer, chicos. Yo tengo unos amigos empresarios del plástico. Primero los insumos que ellos usan, que ellos necesitan aquí, se los llevan para Colombia para venderlos en dólares. Porque dijeron que había que traer dólares. No importa si tú haces quebrar las empresas del plástico aquí. Lo importante es que entren dólares porque el gobierno quiere esos dólares. El sector del plástico está en problemas graves en el país. Pero, y además, y la materia prima. Y después vienen y le aumentan los salarios. Esos tipos van a cerrar. ¿Y saben qué pasa cuando ellos cierran? Cuando cierran una empresa en Maracaibo. Aquí, en Maracaibo. Que a los pocos días hay una oferta o de Panamá, o de Perú, o de Ecuador, o de Colombia. Y desmontan la fábrica de lo que sea y se la llevan a Colombia. A Colombia se están llevando los cables. A Colombia se están llevando... Están dejando los que nosotros comemos aquí. Miren, si usted quiere comerse, por ejemplo, un corazoncito, ¿cómo que es muy sabroso así? ¿Cómo que se llama él? Molido. Es sabroso con coco, así. No lo puede comer, porque se lo llevan para Colombia. Al igual que las lenguas, que eso no estaría de más. Los riñones, el hígado, no se consiguen en la carnicería en Maracaibo. Oye, además de eso, como dice un amigo aquí que nos escribe que él cambia 1 kilo de hueso rojo por una gandola de gasolina. Es porque 1 kilo de hueso rojo cuesta lo que una gandola de gasolina. Claro. Con la diferencia que la gandola de gasolina mantiene su precio. El hueso rojo no debe estar por lo menos en 48. Pues si el gobierno lo puso en 38, el hueso rojo debe estar en 50. Eso más o menos. Sí, yo fui a comprar cazón para un mojito. Y se me ocurrió decirle al tipo, ¿cómo está el cazón? Me dijo, 56. Deme 1,5 kilos. Entonces le digo yo, ¿me le puede quitar la piel? Con la piel cuesta 80. Sin la piel cuesta 80. No me digas. Yo no recuerdo que nadie se haya comido la piel del cazón. Excepto en Punto Fijo, Amos en mí, que sí se la comí. Entonces sí le encantaba. La mamá de Amos en mí le daba el cuerito. Le daba el cuerito. Entonces le decía, mamá, dame el cuerito. La mamá de Amos en mí, que Dios la tenga en la gloria, lo quería mucho. Y por eso es que en mí no tiene cabello. Porque el que se come el cuero del cazón, se le cae el pelo. Pero se le suben otros valores, es decir, sí, los glóbulos rojos. Sí, los glóbulos rojos. Claro. Mira, la verdad que, chicos, los programas se convierten en una retahíla sobre nuestra crisis, sobre nuestro malestar, sobre todas estas cosas. Sí, ¿no? y la gente no termina de entender cosas como, por ejemplo, las que yo leí ayer. Ayer, no sé si por ociosidad, seguramente, de verdad que los domingos a mí me entra a la gran ociosidad. Y entonces, y además por falta de estimulantes también. Sí. Ayer me puse a pensar en el coyote. ¿Sí? Sí. Oye, el coyote es como los venezolanos, chicos. Han gastado, el coyote para agarrar al correcamino. Mira, no solamente es que le han dado, le caen bloques, los pisan camiones, trenes, y han gastado un dineral en los productos esos marca Andes, porque el tipo, todo lo que le sale, y lo persigue y no le agarra una pluma. Pero ayer descubrí que el coyote lo quiere más gente que al correcaminos, chicos. Sí. Sí, chicos, la gente quiere al coyote. Hay gente que quiere que el coyote tenga éxito finalmente. Y que alguna vez lo agarre, pero yo creo que no lo va a agarrar. Pero la gente quiere más al coyote, que le tiene cariño, y es verdad, por lo sufrido. Porque tú sabes la cantidad de inventos que ha hecho el coyote para agarrar, chicos, a correcamino, qué cantidad de dinero debe haber gastado, ¿no? Claro, si la industria ACME se ha hecho una de las principales industrias del mundo, sí, pues a fuerza de las cosas. Y entonces, pero además, yo ayer pensé que nosotros de alguna manera teníamos también que rendirle un cierto homenaje al coyote. ¿Verdad? Sí, porque también el coyote es como nosotros también. Yo aquí identifico al coyote con nosotros, exactamente, Sí, con como nosotros.
y siempre termina mal, que es una piedra encima. Sí, siempre. Fíjate tú, una vez la oposición derrotó a Chávez en un referéndum democrático, el Chávez reconoció la derrota, le dio rabia, pero no hizo caso. No, al contrario, No. introdujo Lo que... todo lo que había fracasado. Él convocó ese referéndum porque pensó que lo iba a ganar, lo perdió, y todo lo que era imposible que hiciera, que es una cosa que violó la Constitución, lo hizo. La oposición cometió los errores, pero logró el triunfo en las elecciones. Hizo todo lo posible y ganó sus elecciones, la gente lo respaldó. Porque luego muchos creen que la oposición venezolana es imbécil, que la oposición venezolana no se da cuenta que después que ganaron las parlamentarias, los tipos comenzaron a pensar en que ya tenían el mandado hecho y que lo que les salía era discutir y empezarse a darse muy bien duro para llegar a la presidencia de la República. Por eso cuando Rosales pierde las primarias en Maracaibo y las pierde con Guanipa, y Guanipa gana la gobernación del estado, porque muchos zulianos querían que Guanipa fuera gobernador, muchos. Y que quede constancia que Rosales y su nuevo tiempo ayudaron a Guanipa a ganar. No, además que el propio Guanipa lo reconoce. Es que te voy a decir que yo vi las actas. El nuevo tiempo tenía información sobre el proceso electoral mucho antes que Guanipa, por la vía de voluntad popular y de Primera Justicia. Mucho antes. Ellos tenían, los testigos y miembros de mesa que tenían, entrenados y preparados para la contienda electoral, tenían la información, vía actas. Primero Justicia y Voluntad Popular no la tenían. Y ojalá el Tuto Márquez, que conoce esas cosas, viniera a hablar con nosotros y nos dijera qué fue lo que realmente pasó. Bueno, a mí me ha comentado la gente gente ligada ¿cómo se llama? A la base de un nuevo tiempo que moviliza para las elecciones y los pone de testigos, de que es lamentable que la gente de Voluntad Popular y Primero Justicia no está preparada, ni cultural ni políticamente, para la defensa del voto que está en la urna por ellos y para ellos. No están preparados, primero porque no tienen, hablan por teléfono, comen y se van antes de la hora y quedan las mesas al garete. Y bueno, la defensa del voto hay que hacerla hasta las últimas consecuencias, hay que quedarse hasta las últimas consecuencias, porque precisamente lo que ha pasado es que no hay manera de demostrar el fraude, si los hubo, si los hay, porque nunca se cuentan con el registro electoral, con las actas. Nunca las hay. El único que las mostró fue Andrés Velázquez, ¿cierto? Porque el resto de los gobernadores que dicen haber ganado no tenían las actas, con las cuales no se pudo comprobar de ninguna manera ningún fraude. Nosotros hemos hablado que hubo fraude continuado. El fraude continuado existió. El traslado a última hora de electores para centros electorales lejísimos, el cambio de centros electorales, es decir, no se votó con tinta indeleble, la gente podía votar más de una vez, todo eso pasó ese día. Pero lamentablemente muchos de los candidatos que perdieron no pudieron demostrar en absoluto las actas. Y por lo tanto, eso quedó ahí y se consolidó como la victoria del chavismo. Apenas en Bolívar se pudo constatar de que hubo fraude, que hubo cambios además manuales además. Sí, pero fíjate lo siguiente, que luego, para seguirte contando cómo es que se manejaba la cuestión de la... Si la oposición ha ganado 9 gobernaciones, que a eso era lo que tenían más o menos derecho según sus números, pero ellos empezaron a inventar de que tenían 17 gobernaciones seguras, o casi todas, no perdían ninguna. Y cuando yo les dije en una reunión, en una pata del Colibrí que hicimos hace unas semanas atrás, o meses atrás, que era posible ganar 9, bueno, los que estaban allí me dijeron que eso no podía ser. Yo lo veía de esa manera y obviamente podía equivocarme y deseaba en lo más profundo de mi ser equivocarme. Pero yo no sabía, por ejemplo, que había que sacar del juego a Henry Falcón como candidato. Y lo sacaron, ¿no? Y lo sacan del juego porque había que sacarlo de la gobernación del estado. Y de eso alguna vez tendrán que hablar. Y con una vez que pierde Rosales en Maracaibo, ese también quedó fuera. Yo creo que, yo incluso le pregunté este fin de semana a Rosales, que estuvo en la pata del Colibrí, si él albergaba alguna aspiración presidencial, y manifestó que él iba a luchar por la gobernación del Zulia y que en el futuro no se veía como candidato. De todas maneras,
las condiciones cambian. Rosales estaba prácticamente ido, digamos, a otras actividades y la defección de Guanipa, como tú lo dices, lo pone otra vez en el tapete y eso escapa a cualquier análisis que uno pueda hacer tratando de visualizar el futuro. Pero bien, lo lograron con Falcón y lo logran con Ismael García y lo logran en Valencia, en Carabobo. Entonces, lo que sí prueba es que aún con las trampas que dijeron hacer, que hicieron, sin duda que las hicieron, con toda vulnerando el sistema electoral, aquí hubo una oposición que ganó. Andrés Velázquez gana Bolívar, Guanipa gana Zulia, Lady Gómez gana Táchira, este caballero Alfredito Díaz gana en Margarita, y Barreto Sira gana en Anzoátegui, y derrotan nada más al clásico derrotado del chavismo, que es Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo Istúriz es el chavista que más derrotas ha tenido. Sí, bueno, vamos a la pausa y ya regresamos porque este es más corto el segmento porque nosotros tenemos que ir a la radio, donde vamos a contar la verdadera historia de la cabra mocha, porque dicen que unas ovejas están reconociendo fotografías. Aquí la cabra mocha reconoció al tipo que le quitó los cachos, el rabo y las dos orejas. Vamos a la pausa y ya venimos. Oye, qué linda gaita, ¿verdad? Que yo no me canso de oírla y me encanta. ¿De quién es esa gaita, me dice? Ese es de Jairo Gil. El poeta de la Virgen. El poeta de la Virgen, sí, Jairo Gil, que yo creo que tuvo gaitas muy lindas también y además sabrosonas. La parrandera creo que es de él. Ahora te pregunto, ¿hay feria? Bueno, mira, esta semana... ¿O hay feria o eso se acabó? Esta semana ocurren varios eventos. Primero, el regreso en feria de Rojas y Arenas a la televisión, a Global TV. Regresamos a Global TV y nosotros seguramente este canal en algún momento volverá otra vez a tener presencia en las cableras, porque tiene presencia a través del YouTube, a través del Periscope nuestro, tiene también un canal abierto, pero es solamente para el Zulia, tiene también, pero hay unas cableras que no sabemos las razones, ellos transmiten el programa y nosotros se lo agradecemos mucho también, que durante todo este tiempo nos hayan acompañado y en algún momento, cuando las condiciones cambien o simplemente que se den cuenta que con nosotros hubo un atropello, el atropello de Arias Cárdenas, del nefasto Arias Cárdenas, de verdad que yo no me cansaría de decirlo, y no porque le tenga mala voluntad al gobernador, al exgobernador, al protector del Zulia, sino que Arias debió hablar con nosotros, con el canal. Y yo tengo que decir que personalmente le ofrecí a un amigo de Arias, le pedí una reunión para hablar de eso y otros temas, pero Arias nunca nos quiso recibir y tampoco quiso mandar a ninguno de sus secretarios de gobierno para que vinieran a hablarle a la gente en un clima distendido, de cordialidad, como ocurriría si viniera algún candidato de ellos. Aquí estuvo Willy Casanova cuando era candidato a concejal con nosotros acá en Global y él no se pudo haber ido molesto de acá, no, al contrario, por el trato que le dimos. Y luego, ahora es candidato a alcalde, ojalá Willy Casanova se acercara a hablar con nosotros. Hablar con nosotros no, hablar con ustedes. Pero, desgraciadamente, ellos nada más que le dan entrevistas a los periodistas españoles. Oye, sí, ¿viste la entrevista ayer del español al presidente Maduro? Sí, la vi, y falta una parte que... Es decir, la primera parte fue caótica, ciertamente. Sí. Entrevista a tres señores del pueblo venezolano, muy identificados con el chavismo, los tres. Y aquella cosa era caótica, lleno bueno, porque el pueblo tiene derecho a pensar con inexactitud. No es un sabio, no es un filósofo que se la sabe toda, pero era caótico aquella. Y luego, bueno, cuando empezó la entrevista el presidente, se enmendó la plana al periodista, ¿no? Es decir, y hubo una conversación en muy buenos términos, pero el presidente Maduro quedó mucho en evidencia porque el periodista, que no era nada complaciente, algunas cosas que no fueron aclaradas. Pero sabía con quién se iba a claro, ¿no?
Yo creo que el periodista tiene un sesgo muy cercano a la izquierda española. Sí, sí la tiene, claro. Y no fue un periodista complaciente. Y por eso Maduro permite la entrevista. Él es muy amigo de Iglesias y de Monedero. Sí. No fue complaciente, pero le hizo algunas cosas, algunas cuestiones que... Por la evidencia. Claro. La que sí realmente era una periodista muy cercana al chavismo es la periodista con la que abrió la entrevista. Pero bueno, hay que verla y hay que escucharla. Pero bueno, chicos, pero si es que uno está obligado a oír todas las cosas. Exactamente, nosotros todas. En particular, para poder tener... Ayer una gran amiga me escribía y me decía, profesor, usted no le ha hecho seguimiento al asunto de los bolichicos y tal. Porque hay unas acusaciones de que estos bolichicos están cayendo como lavadores de dólares. Y algunos ya tiene orden de detención o está preso, que era directivo del Ministerio de Energía Eléctrica. Ella ayer señalaba a algunos editores o a un editor y a un periodista de un diario también caraqueño. Ella me dice, ¿usted no sigue el caso? Le digo, no, yo sí sigo el caso, lo que pasa es que yo tengo dudas en que algunos que están allí como Halvorsen y como Alex Boy sean gente en la que yo vaya a confiar. Claro. Bueno, entonces... Halvorsen que alguna vez fue claro, indiciado claro, de poner las sobresbombas, ¿no? Ese es el hijo. Entonces, pero bueno, estos lavadores, los lavadores están haciendo sus cosas, pero yo lo que te digo es que a mí me llamó la atención la entrevista en ese plano muy cerrado. Estaban allí, una vez que pasaron la cámara, abrieron la cámara donde estaban Cilia Flores, Ernesto Villegas, que por cierto, Villegas creo que lo acaban de poner en la lista de los, no de los extraditables, sino de los sancionados. De los sancionados, sí. Y estaba también Tarek William Saab con una camisa, con una franela de raya. No sé. Pero rayas verticales o horizontales. Rayas horizontales, que son las que se acostumbran, que son las que se usan cuando la franela era ese. Y creo que estaba allí. Y Maduro además preguntó, ¿cómo es como dicen los militares? Y los tipos dijeron, yo no sé cómo es que dicen los militares, obediencia y no sé qué. Entonces el periodista dijo, y aquí hay muchos militares, preguntó, con la ironía del caso. Y luego había unos tipos que en la toma, que tú sabes que en estos programas... Sí, eran como un guardaespaldas. Como que estuvieran en el set. En el set, como unos guaruras. Extraños, ¿no? Era muy extraño, ¿no? Unos guaruras. Porque en los programas de televisión generalmente se evita que la gente esté pasando porque distrae al televidente. En este caso habían dos señores, nunca hubo planos completos de ellos, pero me llamó la atención que yo creo que el presidente ni allí se sentía seguro. Sí, o sería que eran unos tipos guardaespaldas para las palabras, digo yo. Lo tenían ahí, ¿cómo se llama? Para meter miedo. No, pero de verdad que yo sé que a ti te llamó la atención. No, sí me llamó la atención. Eran dos, ¿verdad? eran guaruras. Sí, porque guarura como le llaman los cubanos. A guarura, los cubanos. Los guaruras. Tú sabes que yo... Bueno, en estos días, Leandro Soto, un periodista, me envió todo un stock de cosas para que las manejara cuando yo hago mis papeles de cubano. De cubano, tú sabes, cuando yo me pongo ahí chiquitico, me envió una lista de cosas para que las hablara. Probablemente eso lo voy a hacer, pero en la radio, como la gente no me está viendo. Llegó el cubano. Sí, por cierto, Francisco, hay un rumor que creo que lo colocó en la patilla su director, sobre la huida, la fuga, la visita que está haciendo el Potro Álvarez a Estados Unidos. No, él colocó que de punto fijo salió volando un pajarito para Gringolandia y está cantando. Se comenta por ahí, no ha confirmado, que el pájaro es el Potro Álvarez, pero el Potro Álvarez yo no creo que pero sea. El Potro Álvarez no canta un pajarito, en todo caso es relinchar como un caballo. Bueno, pero el Potro, yo no sé, el Potro le dan sabana cuando está viejo y cansado. Pero el Potro Álvarez... No es mucho lo que debe saber. No es mucho lo que debe saber, pero yo creo que lo del Potro Álvarez fue una suerte de distracción. Eso tiene preocupada a la gente porque Rabel... Debe estar bien informado. Rabel es quien lo coloca
Pero dice que es el Potro Álvarez. No dice que es el Potro Álvarez. Mucha gente comenta que el Potro Álvarez. Lo mencionó un tal Justin, que es una especie de hacker. Sí, un hacker, pero yo no sé. Yo generalmente los que no se identifican. Sí, yo no sigo informaciones de la gente que no se identifica porque se corren mucho. Fíjate tú que en el caso de Cataluña, hay ya la claridad del gobierno español de que desde Rusia y desde Venezuela se manejó las redes. Están manipulando información, dando información falsa. Ellos no acusan ni al gobierno venezolano ni al gobierno ruso, pero desde Venezuela, porque las direcciones están allí y las conocen, pues entonces participaron con informaciones como por ejemplo que las Islas Baleares estaban solicitando la independencia, que habían 12 países que habían reconocido a Cataluña como Estado y un montón de mentiras para crearle a la gente la expectativa de que era posible el afán secesionista de algunos. Y por supuesto denigrando ya no solamente del Estado español y su democracia, sino denigrando fundamentalmente de la Unión Europea. Sí. Entonces hoy a lo mejor la Unión Europea es blanco de los hackers esos que dicen venezolanos y rusos, porque la Unión Europea acaba de aprobar, los ministros de Relaciones Exteriores, las sanciones que ya se habían conversado a nivel de Parlamento en cuanto a la venta de armas y otras cosas más. Y hay ya obviamente una idea de que también van a aplicar sanciones similares a las que aplican los Estados Unidos. Estas sanciones en lo internacional mucha gente las aprueba, pero cada una de esas cosas, si no hay un canal humanitario verdaderamente serio, nos va a afectar a todos. Vamos a tener problemas. Y yo le voy a decir lo siguiente, la gente no puede poner su esperanza en los canales humanitarios, porque el salario de los pobres en el mundo es de $2. Nosotros somos 30 millones, de los 30 millones debemos estar en pobreza unos 10 millones. A $2 son 20 millones de $2.000, ¿vale? Sí, a 20 son 10 millones, son $200 millones. Mira, Francisco, voy a leer algunos mensajes que nos han llegado, que ya estamos saliendo del programa. Nos envía Segovia, no sé si dice: Dios los bendiga, saludos a sus bellas familias y bienvenidos de nuevo a su prestigioso programa. Por favor, si saben algo de la pensión, yo no sé si Manuel sabe. Hoy van a pagar algo, creo. Hoy pagan algo de la pensión, sí, es retroactivo, una buena cantidad para los pensionados. Aquí nos dicen: Arenas, para pagar la deuda es fácil, que Maduro le haga un préstamo a los Chávez y a Diosdado y ya está, se paga. No creo, ¿no? Buenos días, amigos, soy Johan Valles. ¿Cómo es posible que hoy subieron los pasajes de nuevo en los buses de los puertos? ¿Quién para esto? Y los buses no sirven. Bueno. Buenos días, amigos, los carritos de perro caliente están vendiendo el pan sin la salchicha para que salga más barato. Se llama menú cubano, por cierto. Es que no, sí, menú cubano, es que no hay carne para las hamburguesas y tampoco para los perros calientes. Aunque aquí en el sur yo recuerdo que una vez vendían un perrito caliente que tenía queso y huevo. Un pancito de perro caliente con queso y huevo, sí. Y se podían comer. Bueno, el caso es que la salchicha, un paquete de salchicha es muy caro, ¿no? Claro. Los huevos no que están baratos, son 55.000 bolívares que cuestan los huevos. Sí, señor. Y muy poca gente está comiendo huevos. Sí, señor. Tristeza nos debe dar el engaño que nos hizo Manuel cuando se fue a Panamá a darse la gran vida. Bueno, si se fue a dar la gran vida, yo no creo que nadie que se vaya en la circunstancia de que Manuel se pueda dar la gran vida. Ahora, eso habría que ver y habría que preguntárselo a Manuel. El exilio no es bueno para nadie, chicos. Porque el exilio significa desarraigo, significa ser ciudadano de segundo, de tercera o de cuarta en el país que tú vayas. Por eso le hacía mención en el artículo que escribe. Yo creo que nosotros podemos tener Rosales un día, chicos. Sí, aquí vamos a tratar de, con su comando de campaña, de que nos venga, que nos visite acá en Global y además que esté con nosotros en el programa Rosales. Para despejarla, y abrimos los mensajes para que la gente le pregunte a Rosales y él conteste. Yo creo que además de Fíjate eso, que esta semana en la pata del colibrí la pregunta esa que siempre la atagaban a Rosales de que si me muero y si me matan y me muero, entonces él explicó que ese era un poema de Andrés Eloy y que eso no le hizo mella, porque él cuando estaba en el SEBIN, los otros presos le gritaban: Manuel, si me matan y me muero, y él lo que hacía era reírse. Entonces, y eso lo hizo en la pata del colibrí este sábado,
y que conversamos con él y le hicimos las preguntas de rigor. Y además yo le arranqué el programa diciendo que lo queríamos conversar con él cuando llegó de Caracas y no nos había atendido, y que ahora afortunadamente, porque hubo la elección, nos atendió. Por cierto que tampoco, cuando le hicimos la invitación a Guaní para que fuera la pata del colibrí, también nos ignoró olímpicamente. Bueno, así es. Mira, ahora la alcaldía, otra pela, y los presidenciales, Maduro les va a dar otra paliza. Es que yo creo que van a ganar, la oposición puede ganar a lo sumo, con mucho apoyo, la oposición puede ganar unas 70 alcaldías. Más allá no gana. ¿Sí? No gana, porque la presión, a menos que cambien las cosas. Fíjate tú que la gente que no salió a votar por Ocarí, en Caracas, en Miranda, ahora está preocupada, los vecinos de Latillo, los vecinos de Baruta. Por cierto que Kiko Bautista, que se lanzó por Baruta, a alcalde de Baruta, está arriba en las encuestas. Pero fíjate lo curioso. Aquí hay múltiples ataques contra todos los candidatos que se lanzan, bien sea a la gobernación o a la alcaldía. No he escuchado todavía la primera crítica a Kiko Bautista. Todavía no la he leído. Sí, le dan durísimo. Le dan durísimo. Pero el asunto es que Kiko Bautista está arriba, va a ganar la alcaldía de Baruta. Y se va a juramentar. Y es que se tiene que juramentar, ese no es el problema. Sí, ese no es el inconveniente, de verdad. El inconveniente es la gente que quería que su gobernador estuviera allí, chico. Mira, no pasa nada. A la señora Gómez la recibieron en San Cristóbal bien, porque preferían a la señora Gómez que había Alma Mora, y aquí los zulianos queríamos a Guanipa antes que a Arias Cárdenas, pero Guanipa no nos puede imponer a nosotros el deseo de Capriles, que no se enjuramente nadie. Lean la prensa. Capriles inmediatamente, al otro día, como se vio en la pelea que él tiene con Henry Ramos, que Ramos ganó 4 gobernaciones y él ganó apenas una, la del Zulia, entonces no le gustó la cosita, y ojalá que Capriles le hablara claro al país, como tiene que hablarle claro a la oposición. Porque muchas de las cosas que la gente piensa de la oposición es porque ellos han dado pie a que la gente piense mal. Mira, dice Ambri que si vamos a seguir aquí en el canal, que nos tenemos que ir. Pero mire, esta semana, hoy es lunes, martes, el miércoles es un día importante, pero lo diremos el miércoles. Déjame decirte, ahora que tú aclaraste lo de si me matan y me muero. Yo soy uno de los que más se ha burlado sobre esa expresión. Sí. Y he escrito sobre eso. Claro. Pero el poema dice así: madres, si me matan y muero en los bosques o en mitad del llano, pide a los soldados que te den tu muerto. Que los labradores y las labradoras, y tú y mis hermanas, derramando flores hasta un pueblo manso, se lleven mi cuerpo. Que con unos juncos hagan angarillas, que pongan mastranto y hojas y cayenas, y que si me llevan hasta un cementerio con cerca de alambre y enredadera, y cuando pasen los años, tráeme a mi pedazo junto al padre muerto, y allí que me pongan donde a ti te pongan, en la misma fosa, a tu lado izquierdo. Pero madre, si me matan. No lo termines, porque quiero hacer lo siguiente. Mañana habrá recital poético. Vamos a tener este poema y vamos a tener los poemas más brillantes de Tarek William Saab, de Isaías Rodríguez. Nos tenemos que ir, pero te advierto que Rosales también nos sorprendió en el programa. ¿Sabes por qué? Porque yo les dije, cuando tú estabas en la pata del colibrí, la gente nos preguntaba, ¿cómo eres ese nombre? Entonces, tú te preparaste bien, hiciste una intervención de cómo era. Rosales se ha preparado todo, llegó a decirnos que era un colibrí. ¿Sí? Y yo le dije, colibrí somos muchos aquí, pero Monaga yo no creo que llegue a colibrí. No, Monaga llega. Amigos, nos vamos a la pausa mañana, nos vamos a la radio. Mañana regresamos con ustedes a seguir en esta conversación que no cesa.